que haya transcurrido, hayan podido hacer sus actividades normalmente y que el Señor los haya bendecido. Amén. Antes de que abramos la palabra de Dios y estudiemos un poco, ¿les parece que nos pongamos de rodillas y vamos a pedirle la dirección? Querido Señor, gracias Señor porque tú eres el único que nos da la oportunidad de estar aquí, como estamos ahora, como tu pueblo reunido, Señor. Gracias por la vida, por la salud y por muchas otras cosas más que tú nos regalas cada día a cada uno de nosotros. Señor, en este momento que te queremos pedir que tú seas el que nos dé entendimiento a esta hora que vamos a abrir tu palabra y vamos a estudiar acerca de tu pronta venida, Señor, y que tú nos compraste a nosotros con un precio muy grande, que fue el precio que tú pagaste allí en la cruz con amor por cada uno de nosotros, Señor. Amén. Gracias por el sacrificio que hiciste. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así sea. Bien. Quiero empezar hablándoles acerca de, pues ustedes deben conocer que en el mundo las personas, no nos excluye a nosotros, claro, pero hoy en día las personas les entretiene cosas como las películas, los videos, esos que los entretienen y ellos pasan el tiempo viendo eso. Y hace unos años se grabó, se colocó una película que a la gente le impactó mucho y le gustó. Claro que es una película no es cristiana ni nada por el estilo, pero a la gente del mundo le gusta esas cosas así. Y esta película trata acerca de una guerra milenaria, de siglo en siglo y generación en generación, entre un grupo, por así decirlo, los buenos y los malos, un grupo que quiere proteger la galaxia y otro grupo que se rebeló de este primer grupo y lo que quiere es volver a reconquistarla, quiere apoderarse, ¿no? Entonces ahí está esa lucha, sus dirigentes, los participantes y todo eso. Pero ustedes saben claramente que estas cosas, estas historias son mentira y son engaño y entretenimiento del enemigo. No lo juzgo, es el enemigo a veces tiene sus formas de llegar a la gente y entretenerla para que ustedes ya conocen, hermanos. No voy a ponerme a juzgar las películas ni nada, simplemente quería decirles eso. Y ahora quiero hacerles la pregunta a ustedes. Si yo en esta hora les digo que si yo ahora mismo les digo que realmente hay una verdadera guerra de las galaxias, ¿ustedes me creerían? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se sabe a ciencia cierta. Una guerra entre el bien y el mal. Tanto engaño y tanta mentira, entonces a uno como creo en eso. Una guerra entre el bien y el mal. ¿Sí? Prácticamente fue eso. Gracias, hermano Ángel, por su punto de vista. Sí, ya vamos a ir mirando por qué hay una guerra de las galaxias. Y sí, como ustedes dijeron correctamente, sí que la hay. Pero esta guerra, nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, la conocemos normalmente como el conflicto del bien y el mal, ¿no? La controversia, que realmente sí que hubo desde antes de que este mundo fuera creado y
estar sin micrófono. Sí, sí. Bueno, con la ayuda de Dios. Y el creador de esta película, que se llama Jorge Lucas, en su año cuando creó esta película, pues en su imaginación, ¿no? Quiso hacer esta guerra, esta imaginación, pero mucho antes de que él hablara de eso, nosotros conocemos muy bien al apóstol Juan, ¿no? El discípulo amado. Él, mucho antes de este señor, habló de una verdadera guerra de las galaxias, que esta sí es la verdadera, no una cualquiera que puedan hablar hoy en día. Vamos a meternos directamente al tema y quiero que leamos el texto central que lo encontramos en Apocalipsis, versículos 7 al 9. Acompáñenme por favor en sus Biblias. Apocalipsis 12, versos 7 al 9. ¿Listo? Dice así: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Luchaban el dragón? ¿Quién? Y sus ángeles. Y sus ángeles. Versículo 8. Pero no prevalecieron y cayó ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Bien? Quiero que estudiemos la verdadera guerra de las galaxias, como les decía, y quiero que dividamos este estudio en tres partes. La primera parte tiene que ver acerca de los personajes que se encuentran, los que protagonizan esta guerra. Como segundo, quiero presentar las etapas o las fases de esta guerra entre el bien y el mal. Y como tercero, como sabemos que esta guerra espiritual no va a terminar a mal, ¿cierto? Terminará con un hermoso regreso del Señor Jesús, que vendrá por nosotros para llevarnos al cielo. Amén. Amén. ¿Quieren ustedes ir al cielo realmente? Amén. Oremos por eso, hermanos. Muy bien, en primer lugar, como les decía, miraremos los principales actores, ¿no? Los protagonistas de esta historia. Que ustedes pueden darse cuenta ahí mismo en el versículo 7, ahí están. Una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón y sus ángeles, ¿no? Es muy sencillo. ¿Quién es Miguel y quién es el dragón? ¿Y qué papeles, qué protagonizan en esta guerra? ¿Qué papel tienen? Yo pues apenas estoy empezando. Ustedes, algunos hermanos, tienen mucho más conocimiento que yo. Y ustedes ya me imagino que saben quién es Miguel y quién es el dragón, ¿no? Pero también a veces es importante que repasemos un poco, pues a veces cuando llegan oportunidades a veces cuando la gente pregunta es importante que nosotros sepamos. Gracias. Ustedes saben mucho más que yo, algunos hermanos, pero a veces es importante que sepamos en algunas ocasiones cuando la gente pregunta y si no sabemos con qué le vamos a responder. ¿Sí? ¿Comprenden? Simpatizan conmigo, ¿cierto? Entonces, quiero que empecemos primero por Miguel. Este personaje aparece más o menos unas 5 veces en la Biblia, que se menciona a Miguel. En Daniel se menciona bastante el ángel Miguel. Y Miguel en el libro de Daniel está dando conocimiento acerca de algunas profecías, algunas visiones que el profeta Daniel tiene, ¿no? Y también lo protege. Vemos allí, ustedes pueden darse cuenta
cuando el profeta Daniel tuvo su oración por el pueblo de Israel, el tiempo del fin, las 70 semanas se estaban acabando y todo esto, ustedes saben. Y entonces se menciona en el libro de Daniel, también lo podemos ver en Judas, capítulo 1, versículo 9, donde Miguel está contendiendo, por así decirlo, discutiendo con Satanás por el cuerpo de quién? De Moisés, porque Moisés había fallecido y Satanás quería utilizar ese cuerpo, el cuerpo de Moisés para engañar al pueblo de Israel y Miguel no se lo permitió. Y también lo podemos ver como principalmente en Daniel 12:1, donde el profeta Daniel dice que en el tiempo del fin Miguel se levantará para libertar a quién? A su pueblo. A su pueblo. Hay dos claves que nos permiten saber quién es este personaje tan interesante como es Miguel. La primera clave es su nombre. ¿Conocen ustedes? Se dice como el significado de Miguel. Miguel significa, viene del griego, viene del hebreo, como decía el hermano correcto, significa Micael. En el hebreo es Micael, ¿no? En nuestro español se traduce de Miguel. Y Micael significa quién es como Dios. Ahí como dijo el hermano Raúl, correcto, quién es como Dios, eso significa. Y también la segunda clave es en Judas 1:9. Vamos a ir un momento ahí antes de Apocalipsis. En Judas 1:9. Judas 1:9. Judas 9, porque solo tiene un capítulo. Dice, pero cuando el arcángel Miguel, ¿sí miran? Cuando Arcángel. el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a diferir por juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces aquí el Miguel aparece como un arcángel, ¿no? Y ustedes me imagino que también conocen en el rango Aló. bueno, dice, ustedes saben, ¿no?, que el arcángel, en el rango de ángeles que hay allí en el cielo, entre tantos miles y miles de ángeles, arcángel es el jefe, ¿no? El jefe de todos los ángeles, como decir, el jefe nacional del ejército de Colombia, por decir, ¿no? Entonces arcángel es como la cima de los ángeles. Claro que eso no quiere decir que sea mayor que Dios ni nada, Dios es sobre todo, pero sin embargo Dios tiene su jerarquía, su forma de manejar su exorbitante ejército de ángeles, ¿no? Y entonces, si ustedes miran con solo esas dos claves, que Micael, quien es como Dios, y Arcángel, ustedes pueden analizar y se pueden dar cuenta que Miguel es quién. Dios. Cristo Jesús, ¿no? El Señor Jesús. Pero hay otra cita más donde podemos saber más claramente que Miguel es el Señor Jesús. Acompáñenme por favor a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y veamos desde el versículo 14. Primera de Tesalonicenses 3:14. Amén. Amén. Dice así: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero.
Entonces aquí hay otra cita donde también habla del Señor Jesús como arcángel. Aquí ya lo dice directamente. Entonces, ¿les quedó claro esto, hermanos? Miguel Amén. es el Señor Jesús, ¿no? Amén. Amén. Ahora, quiero que miremos el segundo personaje que ustedes también lo conocen muy bien y es el dragón, ¿no? El dragón, ahí mismo en el versículo en Apocalipsis 12, dice que el dragón es ¿quién? Satanás, el diablo. Ahí dice, lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. Eso sí es muy sencillo de deducir que el dragón es Satanás. Y ustedes deben conocer todo esto, pero cuando surge este tema de Satanás y este ser celestial, también a veces se recuerda a uno en la mente el origen de Satanás, ¿no? Que lo podemos encontrar en Ezequiel y Isaías, ¿no? Entonces quiero que leamos un poco acerca de Satanás para dar un pequeño repaso. Por favor, acompáñenme en sus Biblias en Ezequiel 28:16. Ezequiel 28. Sí, señor. Ezequiel 28, capítulo, versículo 16. Aquí habla en Ezequiel, habla en Isaías 14, del 12 al 14, y en Ezequiel 28, del 11 al 19. Ustedes en sus casas pueden estudiarlo y analizar más profundo. Bueno, dice así, versículo 16. A causa de tu intenso trato comercial, llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Pues nosotros sabemos muy bien, ¿no?, que Satanás fue un ser creado, fue, si no me equivoco, querubín, como dice aquí, querubín protector, que era, también hacía parte de la escala de jerarquía de los ángeles, y Satanás en un momento que se llenó de orgullo, de ese orgullo que a veces como cualquier persona del mundo a veces tenemos, ¿no? Y Satanás quiso empañar el carácter de Dios, quiso convencer a los ángeles que Dios era un Dios tirano que quería la autoexaltación y que Él fuera adorado, ¿no? Y Satanás, con su punto de vista pues equivocado, Dios con amor tuvo que expulsarlo del cielo, ¿no? Y Satanás, el que fue una vez el portador de luz, por su propia voluntad llegó a ser Satanás, el adversario de Dios y el propio archienemigo de Dios. Bueno, finalmente concluimos que Jesús es el príncipe de la vida, ¿no? Amén. Y Satanás es el príncipe, el padre de la mentira, ¿no? De la muerte. Muy bien. Ahora, ya que terminamos la primera parte, que eran los personajes, ¿no? Miguel y Satanás, ya sabemos qué es, quiénes son ellos. Pasemos a la segunda. ¿Recuerdan ustedes cuál es la segunda? Las etapas o las fases de esta lucha entre el bien y el mal. Entonces, hay 3 episodios. El primer episodio tuvo lugar en el siglo mismo y lo llamé la rebelión. La rebelión. Vamos de vuelta otra vez al libro de Apocalipsis, allí en nuestra cita. Apocalipsis 12, versículo 7. Apocalipsis 12, 7.
Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles. Cuando aquí el apóstol Juan dice que hubo una guerra en el cielo, a veces y de pequeño había unos videos cristianos, ¿no? De la iglesia adventista, de unos hermanos de la iglesia que pues editaban videos y eso como en 3D, ¿no? Para los niños y eso. Esos capítulos de Apocalipsis uno por uno los mostraban en 3D, en videos así. Y yo miraba aquí cuando llegó Apocalipsis 12 que mostraba como en el cielo la nube, ¿no? Mostraba a un lado Satanás y los ángeles que él logró convencer, y al otro lado estaba Dios y sus ángeles, y aparecían con espadas y todo eso luchando. Pues déjenme que les diga que esto no es así, ¿no? Tal vez usted lo sepa, tal vez no, pero para quien no lo sepa, yo tampoco sabía hasta que estudié este tema y eso, y ahora sí le hallé sentido, ¿no? Porque yo decía, no creo que Dios hubiera hecho, pues hubiera estado luchando con Satanás y eso, ¿no? Aquí el apóstol Juan, cuando habla de guerra, esa palabra guerra, así como Miguel significa Micael, guerra también tiene su terminología. La palabra guerra aquí viene del griego que significa polemos. Bueno, polemos, ¿no? Y ¿qué hermano me puede más o menos ahí decir qué es polemos traducido al español nuestro? Polemos. ¿No es para otra parte? No. Polémica. Correcto. El abuelo leyó justo en el punto. Polemos es traducido en nuestro idioma polémica. Entonces, ¿qué entienden ustedes por polémica? Si cambiamos la palabra, en vez de guerra, ponemos polémica. Si leemos el versículo, entonces hubo una polémica en el cielo. ¿Qué dicen ustedes? Fue una, por decir, una guerra de ¿qué? De argumentos, ¿no? Y esos argumentos tienen que ver acerca de lo que les dije, que Satanás quería que los ángeles le hicieran caso a Satanás y querían hacer que el carácter de Dios quedara mal ahí, ¿no? Quedara mal visto por todo su escuadrón de ángeles. Que Dios hizo unos seres celestiales y que los hizo programados como robots que solo le adoren a Él y le hagan caso y le sirvan. Ese era el propósito de Satanás, ¿no? Quería levantarse y usurpar su lugar, quería tomar el trono de Dios, también quería ser igual a Dios y tener las mismas roles que tenía Dios en el cielo, que solo Él puede tener, y por supuesto el Hijo y el Espíritu Santo. Y Satanás quería hacer ver a los ángeles a Dios como un tirano, que lo único que necesitaba era mantener a sus criaturas humilladas. Y la hermana Elena G. de White habla acerca de este momento, este debate que hubo aquí en el Deseo de todas las gentes, página 13. Deseo de todas las gentes, página 13. Dice así: Lucifer, el querubín cubridor, deseó ser el primero en el cielo. Trató de obtener el control de los seres celestiales, apartándolos de su creador y granjearse su homenaje para sí mismo. Me gustó mucho esta palabra, granjearse. Ustedes que se dedican a estas agricultores en el campo deben tener más entendimiento que yo acerca de esta palabra aquí, ¿no? Granjearse. De granja. Sí, como ganarse, ¿no? El favor de ellos. Dice, para ello representó falsamente a Dios atribuyéndole el deseo de la autoexaltación. Trató de investir al amante creador con sus propios
prácticas malignas y así engañó a los ángeles. No a todos, no, a una tercera parte de los ángeles, que no sabemos qué número es porque no se nos ha dado ese dato y tampoco por así decirlo, incumbe esos secretos allí en el cielo, ¿no? ¿Qué les pareció esta cita? Muy buena. Bueno, en este primer episodio Satanás fue derrotado y fue expulsado del cielo junto con todos sus ángeles que decidieron seguirlo. Miguel se levantó con la victoria. Amén. Amén. Aquí termina el primer episodio. Pasemos al segundo episodio. Todavía seguimos en la segunda parte, ¿no? Sino que pasamos allá al segundo episodio de esta guerra entre bien y mal. El segundo episodio lo llamé la invasión. Les hago la pregunta, ¿qué pasó después de que Satanás fue expulsado del cielo? Correcto, hermano Raúl. Después de que fue expulsado del cielo, llegó con su hueste de ángeles malignos aquí a la tierra. Cuando ya el Señor Jesús había hecho este mundo y la creación que encontramos en Génesis, ¿no? Génesis 1, 2 y 3 y ahí para adelante. En Génesis capítulo 1 dice que el Señor creó todas las cosas en 6 días, ¿no? La naturaleza, el ambiente del ser humano, los animales, y creó al hombre y lo puso allí en medio del jardín para que lo cuidara, lo labrara. Y allí colocó a nuestros primeros padres que son Adán y Eva, ¿no? Y Dios les dio un solo mandato, ¿no? Ustedes conocen. Del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ¿qué pasará? Ciertamente morirás. Génesis 2:16. Y entonces, como dijo el hermano Raúl, Satanás llegó con sus ángeles, invadió la armonía del Edén. Quiero que leamos un momento allí en Génesis 3. Por favor, sigan la lectura junto conmigo. Génesis 3, versículos 1 al 5. Desobediencia de Adán y Eva. Así tiene el título de este capítulo en mi Biblia. Versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Nosotros conocemos muy bien cómo sigue esto, ¿no? Tristemente, Satanás logró engañar en ese momento a Adán y Eva, y ellos comieron del fruto. Eva le dio del fruto a Adán y llegó el pecado a este mundo, ¿no? Pero sin embargo, a veces tenemos que recordar también que Adán y Eva tenían lo que nosotros llamamos libre albedrío, ¿no? Tenían libertad de escoger lo que ellos decidieran, ¿no? Dios les había dejado ese mandato ahí, pero ya era la elección de ellos si querían obedecerlo o querían romperlo, ¿no? Como hicieron aquí, que comieron del fruto. Y ahora viene el último y el tercer episodio. Y el episodio, el último, lo llamé La Conquista. Fíjense que intenté colocarle todos estos nombres para que pareciera como una guerra, ¿no? Primero fue la rebelión, después fue
Invasión. la invasión y por último la conquista. Cuando Adán y Eva fueron engañados por Satanás, Satanás pensó que había destruido los propósitos de Dios y había acabado con los planes de Dios para este mundo y su creación. Pero lamentablemente para Satanás no era así, ¿no? Dios, antes de crear este mundo, Dios es perfecto y Él sabe mucho antes de que vaya a suceder lo que va a pasar, ¿no? Y entonces diseñó un plan de conquista. Después de la caída, Dios prometió un libertador que pondría fin al pecado y a la maldad. Y ahí en el versículo 15 está la promesa de ese libertador, ese futuro libertador que vendría a libertar a la tierra del pecado. Amén. Amén. Lean por favor conmigo el versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Esta promesa tiene que ver con el Señor Jesús, ¿no? Luego se cumplió cuando allí en Mateo 1, 18 se narra el nacimiento del Señor Jesús, allí en Belén, ¿no? Allí en Belén, con su madre terrenal, María y José. Y también allí está a lo largo de todo el Nuevo Testamento su vida, muerte y también su resurrección. Pero gracias a Dios que Jesús era Dios, ¿no? Y tenía todo el poder, la potestad y resucitó. ¿Y ustedes qué creen que resucitó? Porque todavía le quedaba algo que hacer y era, pues en la Biblia dice que Él se fue, ¿no? Y que también volverá pronto por nosotros. ¿Creen ustedes en esta promesa? Amén. Así sea. Prepararnos, hermanos, para poder estar juntos en el reino celestial. Así sea. Entonces el Señor Jesús prometió que iba a volver otra vez por nosotros. Y con su muerte en la cruz también nos dejó otra bonita promesa, y es que nos libertó del pecado, ¿no? Pero ahora ya es cada uno de nosotros en nuestros corazones si queremos, con nuestro libre albedrío, queremos aceptar al Señor Jesús o rechazarlo, si queremos aceptar su santo evangelio, las enseñanzas que están en su santa Biblia, ¿no? Y es decisión cada nuestra hacer este pacto con el Señor Jesús. Cuando usted viene a la iglesia, viene a encontrarse con el Señor Jesús, ¿no? Y hay personas que son, cuando van a visitar a gente para llevar los estudios bíblicos y eso, y las personas dicen que van a cualquier iglesia porque la iglesia no les salva, y es cierto, pero así como es cierto que a la iglesia a nadie salva, también cada uno tenemos en nuestros corazones, el día que conocemos el evangelio queda ahí la semilla sembrada en nosotros, y ya nosotros conocemos la verdad y ya tenemos la decisión en nuestra vida si queremos seguir en los caminos del Señor. Y gracias a que el Señor Jesús pagó con su sangre en la cruz, aquí como estamos aquí reunidos un pequeño grupo de hermanos, cada uno de ustedes quiso seguir los caminos del Señor, ¿no? Amén. Y amén por eso. Qué bendición que podamos estar aquí reunidos y todavía no tengamos la iglesia cerrada, como decía, la escuela sabática, con Esther y Mardoqueo en otros sitios que no se pueden reunir así como estamos nosotros ahora, ¿no? Y por último, pasemos a la tercera parte de este estudio, que es la más esperanzadora, ¿no? La más bonita, y es
que nosotros conocemos ya cuál es el desenlace de esta guerra, ¿no? Que sabemos, porque en Apocalipsis 20:10 dice que Satanás y sus ángeles finalmente serán echados al agua de fuego, ¿no? Y en ese momento acabará el mal y todo esto que sigue, ¿no? Amén. Amén. ¿Están ustedes contentos por eso? Amén. Sí, Señor. Es maravilloso saber que pues no tenemos un paradero así, que no sabemos qué va a pasar con nuestra vida, pero los que aceptamos en nuestro corazón al Señor Jesús, sabemos que tenemos una vida eterna, ¿no? Si seguimos a Él, y como dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Y espero que en ustedes esté ese ardor por las cosas de Dios, y que sigan así como están ahora en la carrera de la fe. Amén. Amén. Entonces ustedes ya conocen cuál es la verdad central de esta gran guerra de las galaxias. ¿Les quedó claro? El Señor Jesús murió por nosotros y ya conocemos que esta guerra no tiene un fin fatal, sino que tiene un fin esperanzador para cada uno de nosotros. Amén. Y por último quiero contar el testimonio de una joven que se llama Jennifer. Jennifer iba por la noche en una calle con sus amigos, disfrutando, compartiendo. Iban en un carro, iban por una calle que normalmente se miraba totalmente despejada, ¿no? No había ningún peligro de tumulto ni nada así. Pero pues tristemente de un momento a otro apareció un vehículo, de pronto estaba un poco alcoholizado el conductor, y entonces estrelló el vehículo donde iba Jennifer, ¿no? Ese coche. Y todos los que iban ahí, el conductor, Jennifer no estaba conduciendo, pero iba por decirte de copiloto, ¿no? Entonces todo el mundo, todos sus amigos que estaban ahí dentro junto con ella, murieron en ese accidente automovilístico. Y Jennifer quedó viva, pero sin embargo quedó con algunos traumas en su cuerpo, ¿no? Entonces tuvieron que llevarla rápido al hospital para hacerle cuidados intensivos, y ella, después haciendo rehabilitación, pudo sanarse, gracias a Dios, pudo volver a caminar y eso. Y cuando ella pudo recuperarse, pudo alentarse, ella dijo estas palabras: Jesús me ha dado la victoria. Amén. ¿Amén? Amén. No solo Jesús le dio la victoria porque pudo salir de ese posible ocasiones que ella también mismo podría haber muerto. El Señor Jesús le dio la victoria que pudo salir de allí, pudo recuperarse. También porque el Señor Jesús le dio la victoria sobre el pecado y la maldad. Amén. Amén. Y Jennifer está en los caminos de Dios y cree que Jesús le dio la victoria a ella para salir de ese encuentro peligroso, y también le dio la victoria porque tiene a Jesús en su corazón y sabe muy bien que si en algún momento el Señor Jesús se la lleva a descansar, ella descansará tranquilamente porque murió creyendo en la fe, en esa misma fe que los mártires dieron su vida por el Señor Jesús, ¿no? Ahora quiero que ustedes reflexionen no sé, cada uno de sus días el Señor los conoce a cada uno de ustedes. Si ustedes tienen, no sé, todavía están un poco tibios, ¿no? Y si ustedes ya conocen, están un poco tibios, que le entreguemos la vida al Señor Jesús y realmente dediquemos toda nuestra vida a su servicio, a la obra del Señor, la verdadera obra que nunca terminará hasta que Él vuelva por segunda vez. Amén. ¿Quieren ustedes realmente
realmente servir al Señor y entregarle totalmente su vida y que los haga de ustedes un instrumento disponible para predicar este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Vamos a decirle esto al Señor en una oración. Los que puedan colocarse de rodillas, los acompañan por favor, los que no pueden quedarse ahí. Querido Señor, gracias porque sabemos que tú eres un Dios maravilloso, eres un Dios de amor, un Dios misericordioso para cada uno de nosotros, Señor, y no eres un Dios tirano que quiere que todo el mundo te adore, Señor. Gracias porque demostraste tu amor a través de tu Hijo, Jesús, porque Él vino aquí a la tierra a morir por nosotros y nos dio la libertad del pecado, Señor. Gracias porque nos dio, tenemos esa esperanza de que no vamos a morir como muere cualquier animal o como muere una planta, sino vamos a morir con una esperanza, con una convicción de que si descansamos en tus caminos, Señor, descansamos creyendo en ti, vamos a poder ser resucitados y vamos a poder muy pronto, Señor, muy pronto estar ahora como estamos ahora, como pueblo reunido, como tu fiel remanente allí en la cabeza celestial. Amén. Ayúdanos, Señor, por favor, que tu Espíritu Santo sea derramado en cada una de nuestras vidas y que seamos dirigidos, Señor, por ti. Haznos tus vasijas, Señor, en manos del alfarero, tu instrumento, y seamos usados para proclamar tu santo evangelio y las verdades que tú dejaste para cada uno de nosotros a través de la Santa Biblia. Por favor, capacítanos para cumplir tu misión y que seamos fieles mensajeros de esta gran verdad. Así sea. Acompaña a todos los hermanos a sus hogares y bendícelos, sus familias y las dificultades que tengan, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga. Amén. Dígame.